Hola, bienvenidas a todas las personas. Vamos a esperar a que se conecte Ventura, ¿vale? Que le quedan pocos minutos y mientras yo que sea esclarecedor, esclarecedor. Aquí está, vale, Ya está, perdona. aquí Tengo un estás. microinfartito, que es que encima se me ha quedado sin batería. No te preocupes, no pasa nada. Estaba ya explicando un poquito lo que íbamos a hacer hoy. Vamos a hablar de narcisismo, obviamente. Eso es. Estaba claro. Y explicar un poquito conceptos, ¿no? Tipos que hay, cómo afectan en las relaciones, el tipo de perfil de persona o el tipo de víctima que suele vincularse con estos perfiles tan complejos, ¿no? Y tan dañinos. Y qué cositas podemos hacer para salir de ahí, ¿no? Eso es. Y aprovecho también para recordar que va a haber un sorteo del libro, ¿vale? Que podéis participar en la cuenta de Instagram, ¿no? De Estar Contigo, ¿verdad? Eso es, tienen que mencionarnos a todas las partes, a ti y a mí ya estar contigo y seguirnos y participan en el sorteo de los 3 ejemplares del libro. Bueno, Débora, Fenomenal. por mi retraso has tenido que empezar tú, pero si te parece bien, me gustaría un poco como encuadrarte y bueno, también me entiendo por la Claro, gente que ahora ha venido por ti y también un poco explicar qué hacemos y qué es esto, ¿no? Sí, claro. voy a ser muy breve. Bueno, pues Deborah Moore es compañera, es psicóloga y ella está especializada en narcisismo y en temas de manipulación emocional, ¿no? Entonces, para mí era muy interesante el tener hoy este webinar contigo porque, bueno, pues porque he tenido siempre la sensación de que el narcisismo, como tantas otras cosas cuando hablamos de contenido en redes, pues es un tema que a veces se aborda con poco rigor y que a veces se aborda de manera, bueno, pues un poco banalizada y ya hablaremos un poco de eso, pero es verdad que me gusta mucho la manera en que lo explicas porque creo que lo haces desde los grises, ¿no? No lo haces de una manera estereotipada, de blancos o negros, o de discursos acusatorios o reduccionistas, ¿no? Y Y bueno, es algo muy difícil. que es complicado, claro. Entonces, bueno, pues para nosotros, ya también un poco por ubicar a quienes no nos conozcan, bueno, pues yo soy Buenaventura del Charco, un señor con un nombre rarísimo, y soy el director clínico de Estar Contigo Terapia. Y bueno, nosotros nacemos con la finalidad de entender que no sirve de mucho dar visibilidad a la salud mental si luego las personas siguen sin tener acceso a la salud mental, ¿no? Entonces nosotros somos la única clínica de España que ofrece la posibilidad de financiar el tratamiento psicológico sin ningún tipo de interés, de manera que pagando una cuota mensual de 49 sesiones, o sea, de 49 euros, pues tienes una sesión de 50 minutos a la semana los primeros meses y luego ya cuando vas mejorando, pues empieza a ser una cada 15 días. Y luego, aparte de eso, también en nuestra idea de dar accesibilidad a la psicología, pues citamos a gente como Débora, los autores más respetados de su área en España, pues para hacer una divulgación psicológica de calidad, donde, bueno, pues uno pueda entender que sí que hay un profesional cualificado detrás de dicha divulgación. Yo, respecto a mí, sí me decir, bueno, pues que soy psicólogo con más de 15 años de experiencia, soy el director clínico y luego he sido profesor universitario en distintas universidades en Madrid y actualmente colaboro con el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Granada y en la formación de médicos psiquiatras y psicólogos de la Seguridad Social. Aclarado todo esto, bueno, vamos al turrón, Débora. Vamos Venga, va. a empezar a hablar un poco sobre esto. Y yo creo que la primera pregunta
la que puede parecer introductoria, pero yo creo que quizá es la más importante, precisamente por todo lo que hablábamos de la devaluación, es qué es el narcisismo realmente, o qué es una imagen no estereotipada y no llevada a la caricatura del narcisismo. Guau. Pues mira, el narcisismo, y esto es que es súper importante decir qué es, ¿no? Es un trastorno de personalidad. Y yo lo recalco mucho porque la gente dice, no, son enfermos, tal. El narcisismo no es una enfermedad, ¿vale? Una enfermedad sería la esclerosis. Una enfermedad sería el Alzheimer, ¿de acuerdo? El narcisismo no es una enfermedad, no son enfermos mentales, es un trastorno de la personalidad. Es un trastorno que se da porque son personas que vienen de una herida, el narcisismo se crea, ¿vale? Ah, podríamos decir que se cuece podríamos decir, en los estadios tempranos del desarrollo, en la infancia, en la adolescencia, incluso se han visto casos también que se ha dado así en la etapa adulta, rara vez, pero a veces pasa, ¿no? Y viene de una herida. Entonces, son personas que están muy heridas, han sufrido mucho porque pues, han tenido padres o cuidadores que les han, o cuidadoras, que les han criado desde el rechazo, desde la humillación, desde el abandono o incluso desde la sobreprotección. Entonces son personas que tienen mucha ira dentro, mucho odio, mucho el mundo me debe algo, ¿no? Cuando hay esa sobreprotección es como, ¿cómo vas a poner un límite? Si a mí nunca me han puesto un límite porque mi madre me lo ha consentido todo, ¿no? Cría cuervos y te sacarán los ojos, como dice el refrán. Es que hoy me estoy trabando un poco, no sé Nada, qué no te me preocupes. pasa. Mira, Voy dices intentando no una trabarme, cosa pero... muy, muy interesante, ¿no? Que yo creo Mm, que, bueno, claro, que cuando hablamos entre nosotros lo tenemos muy claro, pero claro, mucha gente dice, bueno, trastorno, enfermedad. Yo creo que sobre todo el dato práctico de esto es entender bueno, que por ejemplo, cuando hay otro tipo de patologías, como puede ser la esquizofrenia o como puede ser un paciente en una fase maníaca o algo así, hay una enajenación de la realidad, es decir, la persona que en ese momento puede hacer lo que sea no entiende las implicaciones de lo que está haciendo, está desconectado de la realidad, pero sin embargo en los trastornos de personalidad el sujeto es plenamente consciente de lo consciente. que está haciendo y por eso digamos que sí que podemos hablar de que hay una responsabilidad ética y moral en la manera de proceder de ese individuo, ¿no? Efectivamente, lo que pasa en el caso del narcisista es que plenamente lúcido, sabiendo lo que hace, em, no es que, porque aquí la gente dice, y esto yo creo que voy a contestar a una pregunta que mucha gente se hace, pero ¿tiene un plan trazado que dice hoy le voy a hacer luz de gas? No, ellos no tienen una pared llena de fotos con, con flechas diciendo ahora toca la fase de evaluación, pero saben que están haciendo daño. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento en el que vuelvo a lo que estaba comentando del tema de la herida, en ese momento en el que tienen esta herida y desarrollan esta máscara, ¿no? De nada me afecta, soy todopoderoso, necesito ser admirado, que están plenamente lúcidos, em, lo que les sucede es necesitan desarrollar esa máscara para poder sobrevivir. Claro. Entonces se desarrolla este trastorno, Es pero eso, no ¿no? es Es esto bueno, que llamamos, por decirlo de una manera sencilla, una compensación, ¿no? Precisamente como he sentido algo donde yo me he sentido, pues, muy mal, muy poco importante, muy humillado y muy miserable, ahora intento irme al extremo opuesto para intentar reequilibrar la balanza, ¿no? Pero esto ya lo hago ajá, de una manera en la que firmo un cheque en blanco y me dan igual las consecuencias de lo que tenga que hacer para obtener esto, ¿no? efectivamente, así es. Y así es como se desarrolla. Entonces, en vez de responsabilizarse, ¿no? De pues que quizá han podido hacer daño o han podido manipular o tiran balones fuera. Entonces yo voy vinculándome con personas que es lo que yo digo, van dejando cadáveres en el camino, voy vinculándome con personas
también son personas, los narcisistas, que instrumentalizan mucho sus relaciones y ven a las personas como un medio para llegar a su fin, no te ven como un igual. Claro, ¿no? Y Entonces, además en esa alteración de la personalidad, siempre, bueno, no solo en el narcisismo, y siempre como esa dificultad en poder crear vínculos y conectar con el otro y sobre todo asumir la propia vulnerabilidad, ¿no? Hay una historia de vida donde a mí los vínculos me han hecho daño, con lo cual yo ahora el vínculo lo quiero construir desde la dominación porque es donde yo me siento seguro, ¿no? Quiero tener la eso sartén es, por el mango. eso es. Y ellos ven a la o sea, cuando ellos ven el sistema relacional, ¿no? Cuando se relacionan es desde una ganancia, ¿no? ¿Yo qué puedo obtener de ti? Tú y yo somos amigos, ¿yo qué puedo obtener de ti? Pásamelo bien, me vale. ¿Qué puedo obtener de ti? Que a lo mejor, yo qué sé, si en el plano afectivo, pues tener sexo o tener una casa, ¿no? El parasitismo, pues, ¿qué puedo obtener? Pues que me dé trabajo y que me dé casa, perfecto. Instrumentalización constante de sus relaciones. Entonces, Sí. efectivamente, se vinculan desde, ¿qué puedo obtener de ti? Desde siempre tirar balones fuera y desde el rol de, la dominación, como tú bien has dicho, ¿no? ¿Cómo Aquí puedo hay yo? Perdón, termina, disculpa, Débora. Sí, no, no, dime, dime, dime. No, que creo que aquí además hay algo interesante y Sí, lógicamente ni mucho menos la intencionalidad de esto es blanquear nada. Creo por eso hemos empezado hablando de que tienen una conciencia real, no hay una enajenación. ujú, De hecho, normalmente solo reconocen su problema cuando lo utilizan como una justificación, ¿no? Pero aquí hay algo muy interesante eh, que es bueno, también entender que sin ser nada de esto aceptable, no dejan ellos de ser víctimas. El problema es que deciden 100%. convertirse en verdugos precisamente para hacer esa compensación que hablábamos, ¿no? Pero creo que esto también Ujú, es un poco interesante porque bueno, a veces se está hablando mucho de narcisismo de una manera como totalmente deshumanizada, ¿no? Parece que el sí, narcisista no es una persona, parece que el narcisista es un algo ser así maligno. como eso, que huele a azufre, ¿no? Y que Ajá, disfruta haciendo el mal, que entienden, disfruta dominando, obviamente, pero que sí que creo que también es importante entender que bueno, pues que son personas que también vienen, o sea, que el mal no aparece por la cara, sino que todo esto viene de una historia de sufrimiento bastante jodida, ¿no? Entiéndeme que lógicamente correcto. el Ujú, problema es que en vez de responsabilizarse de eso, se van. Pero yo ahí quería preguntarte, Débora, eh, ujú, digamos que esta es la parte que tienen como en común los narcisistas, pero claro, una cosa que es interesante del narcisismo y que ocurre con otras pocas cosas, quizá con la psicopatía y con poco más, es que, claro, los psicólogos rara vez vemos a este tipo de perfiles de pacientes, ¿no? Yo llevo claro, 15 años de experiencia clínica y solo 2 veces he visto pacientes narcisistas porque, claro, ellos nunca reconocen tener un problema, ¿no? Entonces solo van a terapia cuando se ven obligados. Por ejemplo, yo los vi en un contexto de terapia familiar, ¿no? Entonces el narcisista era como, yo no tengo un problema, el problema lo tiene mi hijo adolescente, ¿no? O el problema lo tiene cualquiera mi menos yo, que pareja soy o exacto, el bueno de la familia, ¿no? El no exacto, el loco. puto amo. Eso es, ¿no? El que funciona. Entonces, ahí un poco, bueno, yo sé que tú tienes más experiencia, ¿no? Que has tenido más contacto con narcisistas, Sí, bueno, sí. y He sobre tenido en todo con terapia víctimas. y en mi vida personal también he conocido, algún que otro narcisista, claro, Pues, efectivamente. y bueno, yo un poco ahí, Sí, Débora, ¿qué tipo de perfiles? Entiendo, esto siempre es un poco reduccionista, pero bueno, mm, la idea de este seminario también, aparte de mirarlo sin juicio, es también un poco, bueno, pues poder dar ciertos indicadores de alerta o poder decirle a la gente, oye, cuando veas esto, no saques conclusiones precipitadas, pero quédate atento, ¿no? O mira a ver qué ocurre ahí. sí, ¿Qué tipo de perfiles podemos encontrar o tú tienes definidos, ¿no? vale. Mira, antes de empezar con los perfiles, me gustaría recalcar esto que tú has dicho y efectivamente sí son víctimas, pero, Eso es. yes, but, ¿es una víctima?
Sí, tenemos que empatizar y ayudarles con ellos. O sea, tenemos que empatizar y ayudarles. Depende. Eso ¿Por es. qué? ¿Por qué? Sí que son víctimas y cuando entiendes esto del trastorno es como, joder, al final son supervivientes, o sea, han aprendido a sobrevivir a esa herida, ¿de acuerdo? Pero por ello tenemos que, ay, no, pobrecito, es que ha sufrido mucho. Voy a estar yo aguantando que esta No, claro. persona me esté manipulando, me esté maltratando, porque yo sé, claro, al final, a mí me ha pasado con un paciente que tuve que era narcisista y yo estaba muy apegada a la idea de que yo tenía que ayudarle porque venía una herida de abandono brutal. Había sufrido un cuadro de maltrato, había sufrido bullying, la madre bueno, una historia de abuso fuerte y potente, y el desarrollo Claro. esta máscara de, voy a hacer daño allá donde vaya, y medio psicopatilla también, porque era como si puedo ahí Sí, yo creo que hay como mucha esa compensación de como he sido víctima, ahora soy verdugo, ¿no? O como me he efectivamente, sentido claro, porque vulnerable, ahora tengo que ser fuerte y perfecto, ¿no? eso es, como he sido vulnerable, no voy a dejar que nunca nadie más me joda. Entonces, yo ahí me pongo esa máscara de ellos ven el mundo como una jungla, o te jodes o te jodo, pues prefiero joderte yo a ti. Eso es. Ok, entonces claro, dices, son unas víctimas. ¿Eso significa que por ser víctimas tenemos que estar ahí a ayudarles? No, no, que acudan ellos Eso a es. pedir ayuda. No, No claro, es nuestra competencia. y explicar algo no es justificar ese algo, ¿no? Eso es, Yo creo que es recuerdo ahora una frase que dice Javier Barbero, que él dice mucho, bueno, pues tienes derecho a la rabia, pero no a instalarte en la rabia, ¿no? Ahí es donde está la diferencia, 100%. ahí es donde... Permitírnosla, transitarla y dejarla ir, ¿no? Claro, ¿no? Entonces yo Eso creo que... es Y bueno, y también eso, ¿no? Que es verdad que parece que a veces en psicología cuando intentamos explicar algo lo justificamos y es verdad también que hay una diferencia moral en ese sentido, ¿no? ujú, Justo ujú, ayer hablábamos de cómo todas las víctimas de este tipo de experiencias traumáticas no desarrollan un trastorno narcisista, ¿no? Pues hay gente ujú, que desarrolla otro tipo de problemáticas que incluso a veces se joden la vida ellos mismos, pero ujú. no se meten en esto, ¿no? Entonces también, lógicamente, entre eso y que no haya enajenación, es donde vemos que el ser humano también tiene una capacidad de posicionamiento y de trascender aquello que le ocurre. Si no, 100%. La resiliencia. De hecho, es súper interesante porque no hay que generalizar porque tenemos que tener en cuenta las diferencias individuales de cada persona. Eso partiendo de esa base, ¿de acuerdo? Pero eh, la mayor parte de las veces, las víctimas de los narcisistas suelen ser personas que vienen de la misma herida, de una herida de abandono, de una herida de rechazo. A lo mejor es alguien que le hicieron bullying, o que su padre le abandonó, o que una madre estuvo ausente emocionalmente. Entonces, como han conectado tanto con el dolor, tienen como esa necesidad de ser vistas, de sentirse queridas, de sentirse validadas, de empatizar muy fácilmente, de salvar a la gente, ¿no? sí, Entonces, también claro, hay ese tema, ¿no? Por ejemplo, yo lo he visto en mi historia personal, ¿no? Yo soy un niño bueno, pues me quedé huérfano con 22 años, mis padres estuvieron muy enfermos, y entonces hay una parte en la que como yo no quiero verme a mí necesitando, como yo no quiero verme a mí de nuevo en esa experiencia que tuve en mi infancia, lo que yo hago ahora como adulto es cuidar a todo el mundo, ¿no? Porque fíjate que hay otra compensación, esto lo hacemos mucho, como me sentí necesitado y no había, ahora yo voy a ser el proveedor, ahora yo voy a ser el que da. Lo que pasa que, bueno, creo que es verdad que es una cosa que me he tenido que trabajar, pero claro, este tipo de perfiles son muy vulnerables o son como luz a las polillas para estos cuadros narcisistas de personalidad, ¿no? claro, y además ellos se dan cuenta muy rapidito de qué perfiles son así. Somos, sí. Claro, las personas que son muy empáticas, las personas que tienen esta necesidad tal, son como imanes para los narcisistas, ¿no? Entonces, volviendo al tema, ¿no? Para zanjar, ¿son víctimas? Sí. ¿Eso significa que por ser víctimas tenemos que aguantar y empatizar y ayudarles y salvarles? No. No, evidentemente no. No, ellos tienen que pedir ayuda si se dan cuenta que tiene un problema. Podemos decirle, oye, mira, ya no dándole el diagnóstico porque nosotros
no debemos dar un diagnóstico jamás, al no ser que, pues bueno, se den una serie de condiciones que no es el caso. Pero decir, oye, creo que te vendría bien ir a terapia. Oye, mira, yo creo que pedir ayuda te vendría genial. Oye, y que sea la persona que vaya, el narcisista o la narcisista, que vaya a terapia y que pida ayuda. Pero nunca nuestra responsabilidad es decir, es que como viene una herida, pues voy a quedarme aquí dejando que esta persona me maltrate. No, vale. Cerrando paréntesis, ¿vale? Que quería dejar esto claro porque con el tema de las Claro. víctimas, yo siempre digo, son víctimas y la gente, ay, Dios mío, no, no, pero que busquen ayuda. Vale. Tipos de narcisismo. Existen perfiles de narcisistas como personas en el mundo, ¿vale? O sea, que hay muchos tipos. Pero podríamos como meterlo en dos grandes grupos, los abiertos y los encubiertos, ¿vale? Ujú. Voy a empezar por los encubiertos, que es un perfil que es low profile, que pasa muy desapercibido, pero que son muy peligrosos. Y que Son son personas, precisamente por eso los más peligrosos, ¿no? Porque son es los que no los ves venir, los que te eso. cuesta entender la realidad de si tú Ujú, realmente estás con una persona de estas características y te está manipulando y maltratando emocionalmente o ujú. no. Eso es, eso es. Em, entonces, el perfil del narcisista encubierto yo lo llamo el buen samaritano. Es el que colabora en ONGs, el que está en una protectora de animales salvando gatitos de la calle, el que, pues muchos curas, ¿no? Sacerdotes, personas que se dedican a movimientos religiosos, obviamente líderes de sectas, eh, otras religiones, ¿no? Entonces dan como esta Gurús imagen. motivacionales, ¿no? Yo creo que también en la Ahí es, autoayuda esos. está la cosa En fuerte. las redes sociales están plagadas, Ventura, están plagadas. Yo, como ya tengo un ojo clínico rapidito para darme cuenta, ya enseguida veo el perfil y digo, uff, esta persona, vale. Entonces dan esa imagen de buen samaritano, de persona con valores, de persona no, que ayuda a los demás, que yo esté aquí. Pero, ojito, vienen con esta idea de yo he venido al mundo a salvar a la gente, mi cometido en el mundo es ayudar a los demás, ¿no? Y de primeras parecen como personas muy buenas, muy empáticas, tal. Pero ¿qué pasa? Que enseguida se les ve el perfil en cuanto los conoces un poquito, porque es como yo estoy dando todo esto, pero tú también me tienes que dar a mí. Y entonces Tienes que enseguida estar a la convierten, altura, ¿no? Es una especie como de juego de deuda en el que como yo te doy 20 tú me tienes que dar 20 o eres mala o eres una aprovechada así es, o... así es. Y enseguida es como que te convierten en en su súbdito o en su súbdita, ¿no? Entonces tú tienes que hacer esto por mí, tú me tienes que dar. Son personas que exigen mucho, claro. Están todo el rato exigiendo, exigiendo, porque son personas que sienten esta idea que tiene el narcisista, que el mundo les debe algo por el mero hecho de existir, ¿no? Entonces, enseguida se ve. No voy a dar nombres, pero nos podemos imaginar un poquito este perfil que ahora, como tú bien has dicho, se ve mucho en las redes sociales, ¿no? Que van de buen samaritano, pero que luego abusan y maltratan a todas las personas que tienen detrás. ¿De Claro, acuerdo? Yo hace yo creo poco vi un caso de este. sí, sí, hace muy poco, ¿no? Yo creo que aquí hay algo muy Sí, interesante que es también entender un poco la idea que puede sonar un poco fea, pero creo que en el fondo puede ayudar a entenderlo, ¿no? Que es la idea de la fijación, ¿no? Es decir, la idea de que, bueno, pues todas las personas tenemos distintas partes, pues desde luego hay un Ventura altruista, hay un Ventura egoísta, hay un Ventura superficial, hay un Ventura profundo, hay un Ventura justiciero, hay un Ventura indulgente y un psiquismo sano es aquel en el que todas las partes se van alternando. Oye, me ahora me encanta estás lo de las haciendo partes, daño, me sí. enfado contigo y a lo mejor es un momento en el que me toca ser fuerte, en el que me toca actuar desde la rabia, en el que me toca ser Marcar un límite, contundente, en el que me toca marcar límite, en el que me toca no empatizar contigo, pero eso es. luego lo normal es que cuando ya no necesito eso, porque pasa la Ujú, situación de peligro, pues pueda ujú. aparecer un Ventura, pues bueno, pues más blandito, más débil, yo siempre Más pongo vulnerable. los mismos ejemplos, ¿no? Que a mí me pasa mucho
que muchas veces salgo de la consulta, que es todo como muy profundo y muy filosófico, y llego a mi casa y casi que lo que me apetece es oír merengue, una cosa así como ligerita, que claro, el Ventura Profundo ya ha tenido un espacio, ¿no? Entonces ahora necesito equilibrarlo con un Ventura más superficial. Entonces yo creo que en este tipo de perfiles, incluso en otro tipo de perfiles, una persona que siempre funciona desde un único lado, una persona que la moneda luego no tiene cruz, que solo tiene cara, Ujú, que solo tiene ujú, cruz, que no ujú. integra la otra parte, bueno, pues suele ser el indicador de que hay cosas que estoy manejando desde eso, ¿no? De que hay algo alterado en el funcionamiento mental y psicológico del individuo, ¿no? O sea, Eso es, eso. suena mal, pero hay que desconfiar del que es bueno todo el rato, ¿no? No del que tiene momentos de bondad y tiene momentos de más egoísmo o de mirar más por lo suyo, ¿no? También depende del tipo, sí, claro, depende del tipo de vínculo que tú quieras. Los narcisistas, por ejemplo, se vinculan mucho con víctimas que son capaces de soportar y de sostener muchas cosas, que no ponen límites, que son capaces de empatizar, que son capaces de tolerar faltas de respeto. Y, y esto los hace, o sea, claro, esto se va cultivando poquito a poco, es decir, un narcisista cuando elige a su víctima ya ha visto el perfil. Es una persona que generalmente suele ser bondadosa, que suele ser una persona empática, que suele ser una persona que, ay, venga, pues ¿qué necesitas de mí? ¿Cómo te puedo ayudar con esto? Son personas que, o sea, yo digo las personas trofeo, ¿no? No hay que etiquetar a nadie para que se me entienda. Personas que son, pues, a lo mejor extraordinarias en algo, que tienen un buen trabajo, que tienen una posición económica buena, o personas que se dedican a ayudar a los demás, Que personas hay como que... una gran carta de presentación, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, no se van a quedar con una persona que, bueno, sin más. Pues he conocido a este, pues que no tiene mucho, no mucho, mucho mundo interior, que no. Eligen personas que, pues, saben que van a quedarse en esa relación y luego lo van haciendo poquito a poco. Es decir, de repente de la noche a la mañana este narcisista no te va a maltratar, no te va a utilizar así de golpe, porque ellos son muy listos y saben que si lo hacen de la noche a la mañana, tú te vas a ir. Lo hacen cuando ya tienen un vínculo contigo. Entonces, estudian muy bien a las víctimas, saben identificar cuáles son sus heridas y en base a eso las manipulan. Claro, porque yo creo que en este tipo de perfiles, en la experiencia que yo he tenido con víctimas de estos perfiles, es Ujú. siempre claro, porque cuando todos pensamos en una agresión, cuando todos pensamos en maltrato emocional, cuando pensamos en estas cosas, te imaginas un ataque como muy frontal, ¿no? Te imaginas como el toro que embiste, ¿no? Pero esto Ajá. realmente yo he visto que suele ser mucho más desde la culpabilidad, ¿no? Culpabilizar al otro, no, fíjate lo que me haces hacer, un poco Ujú, como este tema de casi manipular al otro o atacar al otro desde un cierto sentimiento de culpa, ¿no? O desde un cierto ujú, sentimiento de no me entienden, ¿no? ujú. Así Como que te es. enseñan la herida, ¿no? Y desde la herida te convocan, ¿no? Esto me lo haces tú o te necesito porque mira esto y cómo puedes no estar para mí, ¿no? Efectivamente, has dicho algo muy interesante. Esto me lo haces tú. O sea, yo ya vengo con mi herida, pero yo en realidad lo que voy a hacer es culpabilizarte a ti para que tú te sientas responsable y te puedas quedar en la relación más tiempo. Y esto es lo que hace que atrape más tiempo a sus víctimas, Claro. ¿no? Como la Claro. víctima es una persona empática, dime. No, no, me parece muy interesante y sobre todo porque además es llamativo, ¿no? Cómo construyen este personaje grandilocuente, pero luego, ¿no? Que nunca es vulnerable, que siempre es fuerte, que todo lo hace bien, pero para manipular, ahí sí se atreven a enseñar las heridas, los déficits, las carencias, ¿no? Ajá, pero lo hacen para manipular. Eso. Muestran como una parte vulnerable que saben que necesitan mostrar para que la otra persona piense y diga, claro, por eso las víctimas cuando vienen a terapia dudan mucho y dicen, ay, pero es que yo juraría que sufría, yo juraría que me quería, yo juraría que, y es como, es que esta careta es tan real, es que es tan real, que parece que sí, pero en realidad no.
Claro, Es todo y es- manipulación pura y dura. claro, y yo creo que es eso, ¿no? Que muestran una vulnerabilidad que está ahí, pero claro, lo que están haciendo es instrumentalizarla, ¿no? No es un deseo real de, bueno, confío en ti, tengo una intimidad contigo, o simplemente me desbordo y hay un momento en el que te enseño mi parte más frágil, ¿no? No hay como ese abrir el corazón o esa entrega, sino que Ujú. hago esto porque sé que luego lo puedo utilizar, lo puedo manejar como arma, ¿no? Ajá, así es, así es. Y luego, para volver a lo que estábamos hablando antes de los tipos, estaba explicando que está el buen samaritano y luego está el narcisista, el abierto, el grandilocuente que se le ve venir. Y este es generalmente amigo de mucha gente, se lleva bien con todo el mundo, es una persona extrovertida, es una persona que maneja el cotarro, es una persona que de puerta para afuera todo el mundo o le quiere o le cae bien El o alma de se la para a fiesta. hablar con él, el alma de la fiesta. Que no sé qué. Entonces, claro, es una persona que mm, a los ojos de la gente no podrían decir que es un maltratador porque se lleva bien con todo el mundo, porque conoce a todo el mundo, pero ojo, ojo, es una persona que tiene contactos, sabe cómo moverse, sabe cómo manipular a la gente para que todo el mundo piense que es el más máquina del planeta, pero que en realidad. Entonces, el grandioso es una persona que está en el cotarro, que sabe cómo, tiene mucha inteligencia social y tiene mucha empatía cognitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que sabe cómo te sientes y sabe, o sea, pues si, por ejemplo, un narcisista grandilocuente te ve triste, enseguida te va a decir: "Oye, ¿qué te pasa? Te noto triste". Y tú dices: "¡Ah! Qué persona tan empática". No, no llora contigo, no siente tu dolor y dice: "Joder, qué mal estoy porque te he visto triste hoy". No, él sabe que te tiene que decir por qué estás triste, porque entiende que estás triste, pero no lo siente, no es una empatía Y emocional, no hay una ¿no? capacidad de conectar con el dolor del otro, ¿no? Exacto, Es como exacto, pero como hacer lo que entiendo que queda bien o lo que le voy a sacar rédito o lo que sé que esperan los demás de mí, pero yo en el fondo no lo estoy sintiendo, ¿no? eso es, eso es. Entonces tienen mucha empatía cognitiva, pero no una empatía emocional. Y por eso la gente se cree que son tan increíbles, porque tienen mucha inteligencia social. Saben cómo desenvolverse como pez en el agua en cualquiera de los ambientes, son camaleónicos, pero de puertas para adentro son unos maltratadores. Cuando eligen a su víctima, se ensañan con ella y vuelcan todas sus inseguridades. Su inseguridad de eh, celos, de control, de la que tengan, ¿no? Suelen ser, pues, el mismo tipo de perfil, ¿no? Personas en el fondo muy inseguras, que desconfían muchísimo, que ven el lado malo de la sociedad, que todo el mundo es malo, ¿no? Pero eso lo vuelcan de puertas para adentro con su víctima. Claro. Y mira, ¿no? En esto que además hay un debate dentro dependiendo de la orientación psicológica que hablemos, ¿no? Que es un poco si el tema del narcisismo es un tema como de todo o nada, o eres narcisista o no eres narcisista, o podríamos hablar de que hay grados, ¿no? Hay Porque grados, claro, claro. yo incluso ahora te oigo, ¿no? Y por ejemplo, fíjate, yo Ujú, por un segundo estaba hablando de que yo soy un tío como muy cuidador, ¿no? ujú, Entonces, claro, hay veces que uno puede decir, ostras, a ver si soy un buen samaritano, ¿no? De esto. O me refiero, que creo que eh, hay veces que cosas que podríamos considerar o que entran dentro de las descripciones que tú estás dando, claro, hay veces ujú, que la cuestión es cuantitativa, ¿no? Es decir, ¿dónde está la línea de, bueno, pues soy un poco de una manera, y creo que además a todo el mundo pues nos puede gustar, o a todo el mundo, o hay gente que tiene una mayor necesidad de proyectar una imagen de bondad o de popularidad, pero sin entrar, digamos, en el trastorno o sin ujú. entrar en este tipo de rango. Entonces, un poco, ¿qué crees tú que puede servir para saber si, bueno, pues si esto es blanco, es negro o cómo de oscuro es el gris, ¿no? Vale, yo creo que lo has dicho súper bien. Yo creo que la clave aquí, fíjate, es la empatía, ¿no?
tú puedes ser muy cuidador porque eso conecta con tu herida y sana tu herida, Sí, ¿no? bueno, Como que y incluso me deja en buen lugar, ¿no? O sea, incluso hay hasta una buena carta de presentación de Eso es. aventura, ¿no? Y ahí podríamos hablar incluso de una cosa más egoica, más... Sí, y al final también, pues esto puede ser ego, pero la diferencia está en cómo lo enfocas tú. Yo me estoy ganando a esta gente porque las necesito para algo, a todas estas personas, o porque yo en el fondo necesito sentirme querido. ¿Ves la diferencia? Claro. Entonces, sí puede ser un poquito narcisista. Esto es lo que decimos cuando hablamos de tener rasgos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que parasitan, pero que no son narcisistas. Hay personas que son camaleónicas, pero no son narcisistas. Hay personas que controlan y no son narcisistas, son inmaduros emocionales. Sí, Entonces claro, o podríamos hablar incluso de, por otro tipo de cosas, ¿no? sí, lo que sea, pero no tiene un trastorno narcisista, es decir, yo te controlo porque me siento inseguro, porque, pero de cara a la galería voy a ser estupendo, pero luego te voy a abusar y te voy a sacar todo el jugo y te voy a apagar tu luz y hasta que no estés ahí en el piso bien apagadito. Esta es Esa la diferencia. instrumentalización del otro, Ajá. digamos, que es como el elemento nuclear, ¿no? Del Sí, trastorno y la narcisista. empatía, Ventura, la empatía, o sea, de verdad, la empatía, o sea, que tú veas a alguien sufrir, que tú estés haciendo daño a alguien y a lo mejor en ese momento desde la furia no puedas verlo, pero que luego hay un arrepentimiento y digas: "Dios mío, la he liado, ¿qué he hecho? Perdón, 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 lo siento mucho, no quería hacerlo, discúlpame", y hay un arrepentimiento real. No. En cambio, los narcisistas es como: "No, no, yo no he hecho nada malo. Es que yo te he gritado o yo te he humillado o incluso yo te he pegado un guantazo porque tú me has provocado". No hay remordimiento, no hay culpabilización, la empatía, otra vez más, la empatía. Yo creo que la clave, de verdad, la clave está en ver cómo reacciona la persona ante tu dolor. Puede fingir una vez, puede fingir dos, puede fingir tres, pero no puede fingir siempre que le duele tu dolor. No puede. Si no, si le duele, de verdad, no es narcisista. Sí, y Ya además es está. algo sistemático, ¿no? Es decir, o sea, no me Ajá, conmueve tu dolor, pero tampoco el de mi primo, pero tampoco el del compañero de trabajo, ¿no? correcto. Sí, Claro. sí, 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 sí. Y mira, un poco, bueno, digamos que aquí tenemos como un buen diferenciador, ¿no? El ver este tema Ujú, de la empatía, el ver este tema de si lo hacen de manera genuina o lo hacen siempre como para conseguir algo, siempre ujú. como y ven a las personas como un recurso o como un objeto o como algo así. Y claro, yo estaba también ahí un poco pensando en dos cosas, ¿no? Uno, que por desgracia sí que estamos entrando en una dinámica social que a veces normaliza todo eso, ¿no? Estoy pensando un poco en todo este tema que hay ahora como de las citas de alto valor, o estoy pensando ahora un poco en... Incluso, ¿no? Fíjate, ya oímos esos lemas de aporta o aparta, sé tu mejor versión, rodéate de gente que Terrible, te hace crecer y te terrorífico. eleva, ¿no? Entonces, claro, es que creo que encima hoy en día es más difícil de identificar porque encima ahora esa narrativa ya no es exclusivo de quien tiene un trastorno narcisista, ¿no? Es decir, o sea, me refiero que antes a lo mejor eh, sigue habiendo esa diferencia de si luego hay una empatía y una conexión. Pero claro, la normalización de este tipo de narrativas entiendo que les ayuda a mimetizarse y a camuflarse muchísimo más, ¿no? Es que has tocado un tema súper interesante. Yo te digo que vivimos en una sociedad eh, narcisista en el sentido individualista, ¿no? En el sentido de, vale, rodéate de personas que te aporten valor. Tú ya estás, sin darte cuenta, instrumentalizando tus relaciones. ¿Qué puedo obtener de esta relación? ¿Me va a aportar? ¿Me va a hacer sentir bien? Eso Que es. obviamente sí que nos tenemos que vincular con personas que nos traten bien y que nos quieran y que Sí, obviamente, pero por la supuesto, finalidad no es el vínculo, la finalidad del vínculo no es esa, ¿no? Yo creo que esa es claro, la diferencia. exacto, pero que también te puedes vincular con, yo qué sé, pues yo tengo amigas que no siempre están en su mejor momento y yo no pienso, ah, no, porque si no me aporta valor, no la voy a llamar. No, pues también entiendo que son humanas y que tienen momentos de debilidad y que también las quiero en esos momentos de vulnerabilidad.
¿qué pasa? Que era lo que te estaba diciendo, vivimos en una sociedad narcisista en el sentido de que cada vez más, debido al individualismo, vemos a las personas como, ¿qué puedo obtener yo de todo esto, no? Claro, Fomentan ¿no? también la Y además un competencia. poco se ha esto que en filosofía llaman el marco epistemológico, ¿no? Es decir, cosas que vienen de lo económico, sin darnos cuenta, las estamos aplicando a las relaciones personales, ¿no? Esta Exacto, idea eso como es. de mejorar, ¿no? Oye, pues sí, qué bien que mi móvil haya mejorado y ahora tengo una cámara mejor que la que tenía antes, pero, y entiendo que el móvil que tiene mejor cara vale más que el móvil que tiene peor cámara. Pero claro, decir que una persona que tiene más cualidades o más atributos tiene más valor como ser humano que una persona que no los tiene, claro, es que estamos hablando de convertir a las personas en productos de consumo, ¿no? Y entiendo que ahí es Eso muy es. fácil disfrazar, incluso de desarrollo personal, una tendencia narcisista, ¿no? O una dinámica de este estilo. Claro, claro, por eso te digo que cada vez vamos más enfocados a una sociedad cada vez más narcisista, porque al final vemos incluso a las personas como objetos de consumo. ¿Qué puedo obtener yo de esta persona? ¿Qué me va a aportar esta persona? Las redes sociales también, ¿no? ¿Cuántos ¿No? seguidores tiene esta persona? Eh, Quedo con esta persona para subir una fotito en redes sociales. Entonces, las redes sociales también fomentan el egocentrismo. Yo mi fotito en el espejo, yo mi fotito en la playa, yo con mi desayunito. Y nos creemos que el mundo gira en torno a nosotros porque tenemos una cuenta y es como, no, mi vida, vivimos en un colectivo. Entonces, bueno, pero esto es un tema aparte que yo creo que daría Claro, no, para... simplemente quería un poco como destacar Sí, sí, pero porque sabes sí, que yo abordo sí, mucho sí, esto en mi segundo libro, pero me parecía interesante señalarlo como un factor de riesgo, ¿no? Es decir, creo que correcto. en otro momento social, a lo mejor en la generación de Mm, mis padres, el narcisista desentonaba más, ¿no? Pero ahora hay una sí, claro. narrativa que, De que, hecho, que lo camufla, ¿no? de hecho, de hecho, los narcisistas, al no ser que no sean, porque luego están los que son inteligentes, hay narcisistas que no son inteligentes, la gente se cree que son súper inteligentes y tal. No, hay de todo tipo. Los que no son muy listos, pues no llegan muy lejos, pero los que son muy inteligentes los vemos siendo youtuber, influencers, en empresas de altos cargos en multinacionales, políticos. Los que son listos y saben cómo hacerlo, llegan muy Bueno, lejos. sobre todo porque hay cargos que son muy atractivos para este tipo de Claro, los personas, de poder, ¿no? claro, porque si tú tienes un cargo de poder, puedes controlar, puedes manipular, puedes... Y claro, aunque también se han detectado, sobre todo en la política, muchos perfiles psicópatas. Eso es, que justo también te iba a decir Son claro, es que son, psicópatas. son puestos que precisamente porque muchas veces tienes que tomar decisiones muy duras y es un mundo muy sucio, claro, es que si tienes Sí, empatía no lo aguantas, ¿no? ¿Sabes? correcto. Y Así es. mira, un poco bueno, pues por seguir un poco viendo matices y alejándonos un poco de la imagen del narcisista Hollywood, por decirlo de alguna manera, ¿no? Del estereotipo. Antes has hablado también un poco del perfil de la víctima, ¿no? De cómo ellos utilizan pues determinado tipo de heridas o características que tiene la víctima y que ese tipo de perfiles les resultan más atractivos, ¿no? Pues gente con mucha Ujú. empatía o gente que viene de haber recibido muy poca atención y haber sufrido abandono o gente que quiere validarse estando al lado de ese buen samaritano o de ese personaje popular o tal. Y creo claro, que este es un tema que hay que acercarse con mucha empatía y con mucho pudor y mucho respeto, porque creo que si la gente lo entiende mal, parece que estás culpabilizando a la víctima y la víctima es una víctima, pero claro, ¿no? También es interesante entender qué me convierte en un perfil de riesgo o en un perfil atractivo precisamente para poder protegerme en eso, ¿no? Claro. O sea, yo creo que o sea, todas las personas somos potenciales víctimas de los narcisistas. Pero hay una serie de características que te hacen como más vulnerable, ¿no? Pues lo que estábamos explicando antes, estas personas que tienen pues estas heriditas, ¿no?
de abandono, de rechazo, humillación, de injusticia, de tal, em, son personas que son capaces de entender el dolor humano y el dolor ajeno de un prisma mucho más comprensible, que aguantan más, que pues a lo mejor también personas que no las han visto y necesitan sentirse vistas o validadas, que no Ujú. les han dado el suficiente amor, y entonces son tal para cual, porque el narci necesita machacar a alguien y esas personas pues son carne de cañón en ese Un sentido. sparring, claro. Ajá, entonces yo creo que todo el mundo es potencialmente víctima, pero las personas que se quedan más tiempo son las que tienen como esa capacidad de mm, vivir el sufrimiento o de conectar con el sufrimiento humano de una forma más pura. Entonces aquí englobamos todo, ¿no? Las personas muy empáticas, las personas que son muy comprensivas, las personas que necesitan sentirse vistas. Ahí se mete en el saco todo este tipo de personas. Claro, y creo que a veces también es un poco complicado porque claro, tú lo dices así sin pararte a ver que la persona haciendo esto, ¿no? Digo, la víctima, haciendo esto también está manejando sus propias heridas, ¿no? También pues, lo que yo te he dicho, ¿no? Pues como a mí no me cuidaban, yo cuido, pero en el fondo quiero pensar que hay una parte sana y buena en mí que cuida, pero también hay una parte que es un juego mental en el que yo me quiero ver siendo el que tiene el poder para cuidar, no el que necesita ser cuidado. Y ahí sí lo hago Ujú. desde protegerme de mis propias heridas emocionales o mis propias vivencias, ¿no? Entonces creo que, claro, si no le metes esta segunda parte, también hay una especie como de idealización de la víctima, ¿no? Parece que la víctima es alguien que, bueno, claro, es que se aprovecharon de lo bueno que yo soy o es que se aprovecharon de mi enorme empatía, o es que... Y, y claro, hay también, sin culpabilizar, pero hay que hacer un trabajo de conciencia bueno, yo también, ¿qué estoy manejando enganchándome a este tipo de situaciones, ¿no? Y aquí acabas de dar en la clave, cuando tú te responsabilizas, ¿no? De lo que tú no cambias, lo estás aceptando. Es decir, Ah, si tú estás permitiendo que esta persona te humille constantemente y no lo cambias, lo estás aceptando. Entonces, yo creo que es muy bonito el trabajo de responsabilizar a la víctima y empoderarla y decir, puedes salir de aquí, puedes tomar cartas en el asunto, poner un límite y puedes irte de aquí. Pero claro, hasta llegar ahí, claro. pues sí que tenemos que entender, pues que esa persona a lo mejor no puede o que está en un momento vulnerable. Recordemos que estas relaciones, que al final no dejan de ser relaciones de abuso y manipulación, funcionan como muletas para la víctima. Yo no te puedo quitar la muleta si no te enseño a andar primero bien, si no te doy Sí, porque es, rehabilitación. es lo único que me está dando soporte o apoyo, ¿no? Eso es. Entonces, claro, cuando vienen a consulta, es como, yo he tenido muchas pacientes que era como, es que no puedo dejar la relación y yo les decía, es que no te voy a pedir que dejes la relación ahora mismo, mi amor. Vamos a ir trabajando otras cosas, vamos a ir Claro. trabajando la autoestima, no, el empoderamiento, el que tú te sientas fuerte, el que tú sientas que eres capaz. ¿No? Quitarnos este diálogo de no soy capaz y ver qué cosas están haciendo que tú no te sientas capaz para ir modificándolas. Y por otro lado, obviamente, si tú tienes que estar con esta persona y caerte 85 veces hasta que la 86 dices, ya no me caigo más, yo te voy a acompañar igualmente. Claro, y es esta idea además también porque fíjate, ¿no? Hay estas palabras que por desgracia se están utilizando ya de una manera tan manida y estereotipada que pierden sentido, ¿no? Que cuando a veces pensamos en esto de empoderar, parece que es como de pronto ser súper fuerte y que todo te da igual, pero es esta idea de integrar las partes, ¿no? Es esta idea de me duele, pero precisamente, ¿no? A mí me gusta mucho esto que dice John Steven, que dice que la verdadera fortaleza consiste en permitirnos sentirnos vulnerables, ¿no? Que es Wow, me como, encanta. primero, Es que eso es ser fuerte, ser claro, vulnerable y ¿no? Y, aceptar y- que y eres porque vulnerable y además, mostrarte vulnerable. solo cuando me duele es cuando entiendo que te tengo que parar, ¿no? Y Porque es que cuando te yo tiene estoy que en esa doler. fantasía mental de, no, él está peor, él viene de una historia terrible, yo soy muy fuerte y muy cuidador, me cuesta más reconocer que me duele y claro, la mente es consecuente. Si no me duele, ¿por qué iba a tener que defenderme, ¿no? Exacto, exacto. Entonces hay Y te que, tiene que doler.
te Eso es, no tiene hay que que doler. ser primero débil para poder ser luego fuerte, ¿no? Ujú, totalmente. Y te tiene que Y doler. mira, en esto, Débora, bueno, pues tú sabes bueno, pues que hay tropecientas mil tipos de terapia. Bueno, de hecho, según la APA hay 192 tipos de terapia psicológica, que creo que también somos muy Ujú. narcisistas los psicólogos, porque me parece a mí que esto de que haya 192 es más mismo perro y distinto collar, ¿no? Es Pero, que tal cual, pero tal bueno, cual. creo Abordan las mismas cosas con las mismas teorías con enfoques distintos, pero al eso es, final ¿no? esto. Y entonces yo aquí también un poco te quería preguntar porque, bueno, pues hay terapias que se basan un poco más como en la idea de dar herramientas, o hay terapias Ujú, que se basan un poco más en la idea de cómo interpreto la realidad, cómo estoy ujú, enfocando el problema. Hay terapias, en cambio, que se manejan más desde lo emocional, ¿no? Desde entender ujú. qué está tocando esto tuyo emocionalmente. Y bueno, yo aquí un poco quería preguntarte, es verdad que lo sabemos gracias a la investigación, que realmente lo que sana es la relación terapéutica, por eso no importa tanto el tipo de terapia, sino la conexión que tú El tienes con el vínculo psicólogo. terapéutico, Pero así bueno, es. tú como experta, Débora, ¿qué tipo de modelo de psicoterapia crees que pueden ser más efectivos o más indicados para quien está siendo víctima de una persona con un trastorno narcisista de la personalidad? Mira, Ventura, al final no dejan de ser relaciones traumáticas, ¿vale? Las relaciones con narcisistas son relaciones de maltrato. Las relaciones de maltrato son relaciones traumáticas. Entonces, el trauma se tiene que abordar desde el enfoque de trauma. Es Claro, decir, de entender que la persona tiene una historia de vida, que en esa historia de vida han habido eventos traumáticos, ver qué defensas tiene la persona al trauma, ver qué recursos de regulación y de estabilización tiene la persona cuando se desregula, cuando sale de su ventana de tolerancia. Y evidentemente, pues hablar de todos estos traumas, efectivamente, hablar de la relación traumática que ha sido con el narcisista y tratar de sanar todos estos traumas. Entonces, ¿yo qué te digo? Pues mira, yo he tocado un poco todos los palos porque llevo 10, 12 años ejerciendo. ujú. Entonces, yo he tocado muchos palos. He tocado cognitivo-conductual, me he formado en análisis funcional, he hecho gestalt, he hecho sistémica, ¿vale? Yo lo que te digo es que para mí, en este momento, trabajando con los casos con los que tengo y viendo un poco las relaciones con narcisistas, ya sea tu pareja, tu madre, tu jefe del trabajo, es interesante abordarlo desde el enfoque de trauma. Yo, por ejemplo, utilizo también el EMDR, ¿no? No. Y al final yo lo que me he dado cuenta es que las víctimas de los narcisistas eh, desarrollan este tipo de vínculos porque son retraumatizaciones a un trauma previo. Yo vengo de Sí, una historia de es bullying. esta idea de tener una herida emocional y te están golpeando y haciendo reexperimentar precisamente eso que ya viviste, ¿no? Claro, y por eso te quedas, y por eso te quedas en esa relación, Sí, porque tú te porque crees que quedándote en esas relaciones, ¿cómo vas a sanar? claro, estáis intentando, fíjate, ¿no? Esto ya incluso el psicoanálisis con la tendencia a la repetición de Freud, ¿no? Pero Bueno, eso. es que llevan toda la razón del Claro, mundo claro, en claro. ese palo, es que Sí, es sí, yo así. creo bueno, Claro. creo que aquí lo que ocurre es verdad bueno, oye, pues cada uno tiene sus enfoques, ¿no? Pero es verdad que creo que a veces terapias más de pautas o más racionalistas no son tan efectivas en el sentido de que la persona puede, no, a mí me gusta mucho un psicólogo, Milton Erickson, que decía que la gente va a terapia para sentir que es cierto lo que saben que es cierto, ¿no? Yo sé que si te dejo no soy mala persona, el problema es que me siento mala persona, ¿no? O yo sé que tengo derecho a ponerme límites, el problema es que me siento culpable si te pongo límites, ¿no? Entonces yo creo claro, las terapias que dan más pautas, que dicen más al paciente qué hacer, o que intentan como argumentar más que funcione desde un sitio,
Claro, aquí hacen un poco agua, ¿no? Aquí lo tienen más complicado porque el problema es que la persona está funcionando desde una herida emocional Del trauma, y ahí deberíamos deberían, abordarlo, pues eso, MDR, terapia focalizada en la emoción, que es lo que hacemos eso es. nosotros, o psicoterapias humanistas, determinados modelos de Claro, psicoanálisis, ¿no? sí, 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 sí. Ajá, efectivamente, porque al final, sí, fíjate, yo como paciente hice un año de terapia psicodinámica, que es una corriente del psicoanálisis, y hasta la fecha ha sido, yo diría, junto con la terapia que estoy ahora, que es de trauma, que es espectacular, la terapia que más me ayudó en mi vida. Sí, sí, porque fue a dar al origen del problema, Sí, fue a dar a la infancia, al origen, de dónde me venía todo, por qué me comportaba así, por qué era tan buena, sí, tan, no tan ver el problema, salvadora. sino ver a la persona, ¿no? Y lo que le Claro, lleva a eso eso. es. Y fue como, es que aquí me siento vista, ¿no? Entonces, sí, yo creo que al final entender que la persona viene de un contexto, que tenemos una historia de vida, que llevamos una mochila que pesa y coger esa mochila en terapia y decir, vamos a abrirla, vamos a ver poquito a poco qué hay aquí dentro y vamos a tratar de ir dándole salida desde el vínculo terapéutico, ¿no? Y Claro, desde el y yo entender creo estas que heridas y no sé qué opinas tú, pero estoy pensando en otras problemáticas con las que yo sí tengo como más experiencia. Por ejemplo, yo por desgracia, bueno, es muy bonito, pero es muy duro. He trabajado mucho con abuso infantil, ¿no? O he trabajado sí, 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 con yo también, y experiencias es muy heavy. duras. Y creo que además también hay un problema en los modelos un poco que dan más pautas, porque a veces también se convierten en una experiencia de reexperimentar indefensión o de desempoderar a la persona, ¿no? Porque el terapeuta me está diciendo lo que tengo que hacer, pero yo luego no soy capaz de hacerlo, ¿no? Con lo cual me siento más vulnerable, más atrapado, más culpable, más avergonzado de todo lo que me está ocurriendo, ¿no? Entonces, Claro, claro. no sé un poco si, si yo creo que quizá también, y a veces el entorno, ¿no? Da este mensaje de, bueno, pues tú lo que tienes que hacer es dejarlo, o es que estás dejando que te pisotee, o es que tal, Es que Ventura, una cosa, en terapia nunca, nunca un buen terapeuta no, eso desde dice a luego. su paciente lo que tiene que hacer. Evidentemente, lo digo por el entorno, ¿no? O sea, me refiero, pero El que creo contexto, sí, sí. que también transmitir un poco el mensaje de que hay veces, a ver, voy a ponerlo con una metáfora que el otro día les ponía a mis alumnos en la universidad, que hay veces Ujú, que creemos que la terapia es como plantar trigo, ¿no? Yo quiero recoger trigo. Entonces ujú, llego y directamente me pongo a poner las semillas de trigo para que ujú, germine, ¿no? Pero ujú. creo que hay que entender que en este tipo de situaciones tan delicadas hay un trabajo previo de preparar la tierra, ¿no? Es decir, en un terreno donde hay agua estancada, donde hay maleza, donde hay piedras, donde hay malas hierbas, no puedo empezar a plantar trigo. Primero hay que intervenir, ¿no? Porque creo que hay veces que eso, que el entorno mete presión o que la víctima cuando ve contenido sobre abuso, o sea, sobre este tipo de situaciones o sobre el narcisismo, rápidamente le dicen red flag, vete, no sé qué. Y creo que eso desempodera y culpabiliza más al paciente y hay que entender que casi que esa parte en la que rompes, esa parte en la que pones límites, es lo que se ve, pero hay una raíz profunda, hay un trabajo previo y entonces hay que hacer una terapia sin prisa y sin juzgarte por ello, ¿no? Sin juzgarte por necesitar ese tiempo para poder armarte de coraje y dejar al otro, o poner esos límites, o no ceder al chantaje emocional. Sí. Yo siempre digo que los pacientes que peor están son los que más prisa tienen por estar bien. Claro, Esos son los que yo es que quiero estar bien ya. Wow, pues es que aquí hay mucha plancha que planchar, ¿no? Entonces sí, yo creo que al final nos tenemos que tomar la terapia como un espacio que nos damos, ¿no? Para sanar y para mirar dentro y ser valientes y decir, voy a recoger todo esto y lo voy a mirar y lo voy a validar, ¿no? Validar tu historia de vida, el abrirte, decir, y eso muchas veces no es fácil porque hay defensas. Es que no quiero que me toques aquí porque me duele.
Sí, claro. o a veces los conflictos, ¿no? Es que claro, si yo reconozco que permito que tú me trates mal porque vengo Ujú. de una infancia donde me trataron mal, es que de pronto tengo que aceptar y asumir que mi padre me trataba mal o que mi madre me trataba mal, ¿no? Y ahí Así hay, es. hay una resistencia a lo mejor a querer reconocer eso o un miedo a, oye, es que voy a perder a mi pareja porque estoy viendo que ya no puedo más, pero es que encima en el proceso de terapia estoy viendo que es que a lo mejor también tengo que poner límites y tener distancia con mi familia de origen, ¿no? Entonces ahí entiendo que muchas veces hay un conflicto también de sentirse mala persona, de sentir que estamos faltando a las lealtades, que diríamos desde la sistémica, ¿no? Y creo que eso, que quizá hacer un llamamiento a no tener prisa, ¿no? Hacer un llamamiento a permitirnos ser ya Eso es. darnos tiempo, ¿no? Eso es. Sí, así tal cual. Genial. Mira, si te parece, respondemos las preguntas de las personas, ¿vale? Vale. Y, y bueno, y simple, si me lo permites, me voy a poner un poco poético, pero cuando estabas hablando me ha recordado mucho esta frase que decía Carl Gustav Jung, ¿no? De que nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad, ¿no? Es decir, de esto que tú dices, de que muchas veces primero hay que hacer un trabajo de mirar la parte que no nos gusta, de mirar la parte que duele, de mirar la parte que no queremos reconocer de nosotros, ¿no? Ujú. Así es. Así es. Vale, bueno, pues vamos con las preguntas. Venga, vamos allá. Venga, pues te pregunta por aquí. Débora, dices que no se suele dar en la edad adulta, pero puede desarrollarse tras el dolor por una traición con unas parejas. Sí, o sea, claro, por supuesto. Por supuesto, que se vuelva una persona desconfiada. Lo que pasa que, claro, Claro, tanto como un trastorno de personalidad, ¿no? Es decir, yo entiendo claro, que tú como un puedes trastorno estar a se la puede volver defensiva. celoso, Eso. controlador, se puede volver inseguro, pero tanto como un trastorno de una persona que te machaca, que te apaga, que te... Sí, yo Mm, creo que ese es justo la manera más fácil de que lo entiendan es justo el punto que tú has dado antes de yo puedo tener un arrebato de celos o yo puedo tener un momento en el que entro en pánico y te manipulo, pero luego me doy cuenta de lo que pasa y pido perdón o me y arrepiento, reculo, eso pero, es. pero el trastorno de personalidad es que viene ya con eso, ¿no? Ajá, eso es, efectivamente. Vale, Mm, preguntan por aquí también, bueno, que hayan sufrido no justifica que hagan sufrir, evidentemente, esto es efectivamente, eso es. lo que hemos estado argumentando. Yo siempre intento Ujú, decir lo mismo, que es que explicar algo nos ayuda a entenderlo y eso y entenderlo nos permite manejarlo mejor, protegernos mejor, salir de imágenes estereotipadas, porque si creemos que el narcisista tiene cuernos rojos y huele a azufre, somos mucho más eh, potencialmente víctimas que si entendemos los matices y que si incluso sabemos ver la humanidad que siga habiendo en esa persona, ¿no? Entonces yo creo que es eso importante es. dejar claro desde dónde hablamos de la faceta humana del narcisismo, porque además es que nadie conecta con el demonio. Es decir, tú no tendrías ese enganche emocional, no querrías rescatar al demonio. Si fuera tan malo sería muy sencillo, ¿no? El problema precisamente es Correcto. esta dualidad. Vale, preguntan también aquí cuál sería la diferencia entre un narcisista y un psicópata. Mira, el psicópata no tiene la necesidad de que lo admiren. Un psicópata puede ser narcisista, ¿no? Un psicópata narcisista se puede dar ese Eso es. psicópata tal que además, pero el narcisista sí tiene la necesidad de admiración, esta es la Y, diferencia. claro, y también quizá el psicópata tiene este punto como por la alteración que tienen en el cortisol y en las catecolaminas, entonces el psicópata no siente ansiedad, ¿no? El psicópata no tiene miedo, aguanta bien la presión, pero en cambio el Ujú. narcisista sí se Sí, retuerce. El ajá, narcisista no tiene esa capacidad de hecho pierde el control, de hecho necesita llamar la atención, ¿no? Yo creo que el psicópata eso es.
tiene esa parte como reptiliana, como de sangre fría, ¿no? Sí, eso es, eso Vale, es, pues eso por que quede claro la necesidad de ser admirado y la capacidad de que no le afecten las cosas, ¿no? eso Serían es. las dos. Bueno, nos preguntan si se queda grabado. Sí, se queda grabado. De Sí, hecho, todos os vamos a enviar luego por mail el webinar para que lo podáis ver, para que lo podáis genial. compartir. Aunque sí que digo que yo lo que animo a la gente es a que lea tu libro, si no le tocan el sorteo, que es donde lo explicas Ojalá, en, ojalá en que os leáis mi libro y profundidad. que os ¿Vale? guste y que os sirva. Bueno, dicen aquí, hay personas que les duele, lo reconocen y aún así siguen ahí. ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, yo diría que acoger y no juzgar, ¿no? Acoger y no juzgar y que pidan ayuda. Y que sea alguien externo, imparcial, en terapia, la persona que le ayude. Pero si tú estás dentro y te está haciendo daño, Claro. Pregunta también por aquí cómo afecta el consumo de droga, concretamente la cocaína, a un perfil narcisista. Bueno, no les afecta de una manera diferente. Creo que lo que ocurre es que tienden a buscarla más o la utilizan para justificarse, ¿no? eso Es que es, iba tienden a buscarla más colocado, porque es que... son personas que buscan siempre sensaciones fuertes. Eso. Cuando manipulan y maltratan es como eso les hace sentir el control, la dominación y justo la cocaína es la droga favorita de los narcisistas porque es igual, esa sensación de verborrea, de control, de superioridad, ¿no? Como que te da hasta de todopoderoso tal. Por eso la cocaína y también les da carta Sí, blanca a sí. justificar muchas Claro, cosas. y incluso la propia concepción social, ¿no? La cocaína es como una droga de éxito, es una droga de ejecutivo, es Sí, una droga de... ¿no? En cambio, la heroína tiene como un componente de marginalidad social que un eso narcisista es, nunca va a querer acercarse a eso. Pero bueno, aquí efectivamente. simplemente dejar claro que eso, que no es una cuestión bioquímica de cómo le afecta la sustancia, sino más de cómo el narcisista la utiliza o la instrumentaliza, ¿no? Así es. Vale, pues vamos con un par más. Perdonar, entender que son muchas preguntas, pero bueno, también las voy leyendo y veo que muchas ya las hemos respondido. Bueno, preguntan aquí por qué pueden llegar a hacer daño incluso a sus propios hijos, ¿no? Una cosa muy importante que no hemos dicho es, efectivamente, los narcisistas ven a sus hijos como una extensión de sí mismos. No los ven como un ser al que amar, los ven como su legado. Puede parecer que les quieren, pero en realidad el fin va más allá. Claro, no Sigue siendo te egoísta, cuido, te ayudo a estudiar, pero porque quiero decir que mi hijo es médico, no porque yo en el fondo me interese por ti, ¿no? eso es, Yo efectivamente. creo que siempre esta idea, por intentar recalcarla, de que no es tanto un tema de bueno o malo en lo que hacen, porque pueden hacer cosas muy buenas, la cuestión es desde dónde lo hacen, ¿no? La cuestión es desde dónde aparentan que conectan, desde dónde ayudan, y es siempre buscando ese retorno para ellos y viendo a la gente como medios para mantener su pompa, ¿no? Eso es. Vale. Dicen por aquí, no se le debe decir a la persona qué debe hacer, pero para los que trabajamos en violencia de género, sí lo hacemos sobre todo en casos donde la vida de la persona corre peligro. ¿Vale? Claro, claro, por supuesto, 100%. 100%, si la vida corre peligro, por supuesto, denuncia, vete, tal, claro, Claro, yo efectivamente, también aquí hacer entender 100%. que hay distintos profesionales que tienen distintos papeles, ¿no? Es Claro, decir, ¿no? Que esto claro. yo creo que es importante también entenderlo, que, por ejemplo, pues a lo mejor el psicólogo tiene que tener mucho más esta función de aceptación incondicional y de no juzgar y de ayudar al paciente a llegar a su propia conclusión, pero claro, un trabajador social o un policía o un médico o una O amiga. una psicóloga que le ha contado que su pareja le ha dicho que la va a matar y que la está esperando en casa con un cuchillo. Bueno, También. entiende, estoy yendo a un punto un poco menos drástico, Mm, precisamente en el sentido porque creo que ahí no hay duda, ¿no? Además, ahí el código no hay deontológico lo duda. pone claro que tenemos que Ajá. actuar, ¿no? Pero sí también el entender, yo creo bueno, que también está bien precisamente que haya equipos, porque
cada profesional puede jugar un papel diferente, ¿no? O incluso a veces Eso es. también cuando eres familiar o amigo de una víctima, no te eches la carga de tener que ser psicólogo, ¿no? Porque esa persona te puede necesitar como amigo, ¿no? O te puede necesitar como familiar. Pregunta una persona, vamos ya con la última. Hace poco rompí la relación con una amistad narcisista, pero convivimos en la misma casa. ¿Qué puedo hacer para proteger mi espacio? Vale, la técnica de la piedra gris. Esto es mantener el menor número de interacciones posibles con la persona y cuando las mantenemos, que sean escuetas, escasas, sin emotividad, contestar con monosílabos. Si no, no sé. Sí, y además el narcisista quiere ver que nos provoca algo, ¿no? Porque eso lo emborracha de poder. Eso, pues entonces tú ahí, evitación, si hace falta evitar que tú más o menos sabes los horarios que entra y sale a trabajar, pues intentar no estar por la casa, intentar no estar en las zonas comunes y así. ¿Vale? Y bueno, vamos ya un poco con la última, que creo que es muy interesante, que el narcisista se cura, el narcisista puede cambiar. Buah, Es que eso es un temazo, ¿eh? buah. Para que el narcisista quiera cambiar, el narcisista se tiene que dar cuenta de que tiene un problemón. Y normalmente yo creo que es un poco el tema Y, uno, y hay ti- una dificultad en eso, porque además incluso la propia teoría de la mente, ¿no? El proceso de mentalización emocional está alterado y sobre todo tiene que sentir dolor emocional, ¿no? Pero bueno, casi todo el mundo. Lo que pasa es que los narcisistas, pero él solo siente el suyo, él solo eso siente es, que me estás engañando, me estás mintiendo. Entonces, claro, ¿cómo va a hacerse cargo y cómo va a cambiar si él no ha hecho nada malo? Si cuando viene a la terapia, no vengo a terapia porque mi novia me ha dicho que es que soy muy celoso. ¿Pero eso tú es. crees que eres celoso? No, yo creo que es que ella se lo merece. Entonces, ¿qué hace en Es terapia? que ella me ¿Sabes? provoca, es que ella... Entonces yo creo que aquí un poco el explicar bueno, que además los trastornos de personalidad son complejos, son cosas que son terapias de 5 o 7 años, no son terapias cortas, y sobre todo eso, el paciente tiene que querer cambiar, que esa es la gran dificultad del narcisista, ¿no? Porque otro tipo de trastornos de personalidad, pues muchas veces tienen más conciencia de su problemática y tienen más deseo de cambio. Pero casi siempre que el narcisista va a terapia, suele ser lo que llamamos un rehén terapéutico, ¿no? Ve porque va a sacarle beneficio para manipular, fingiendo que va a terapia y no sé qué, o porque de pronto se ve obligado en una coyuntura y no le queda otra, ¿no? Así es, Eso es. Estamos diciendo aquí que el ser egosintónico les dificulta el cambio, pues por supuesto. efectivamente. Bueno, Débora, yo la verdad Bueno, corazón, que darte las gracias. Es decirte además que gracias he a ti. aprendido, has dicho ahí un par de cosas que nunca había yo reflexionado en ellas y Guau, pues que, que tú aprendas para mí eso ya. Yo ya me voy a mi casa tranquila, porque no, bueno, estoy en mi joder, casa, ya, pero que me voy a si, dormir si tú tranquila tienes, porque tú tienes eres un muchísima crack. más experiencia, ¿no? Y, bueno, pues evidentemente eso es lo bueno, ¿no? Que haya gente que Ujú. cojáis algo y lo estudiéis en detalle y podáis informarnos a los demás. Bueno, yo eso, simplemente darte las gracias, tanto a ti Gracias a ti por invitarme a este espacio. como, como a las 70 y pico personas que han estado viéndonos. Y bueno, recomendar tu libro y tu contenido. Gracias, eh, corazón. y sobre todo eso, un tema con tantos matices, sí que recomiendo el libro porque precisamente hay cosas que ni siquiera en esta hora y media las hemos podido explicar bien, ¿no? Ya no, es Entonces, que daría para una charla mucho más larga que claro, esto. y yo ahí siempre he recordado un poco que el conocimiento es poder, ¿no? Que entender bien los matices es lo que a veces puede hacer que salte la liebre y nos demos cuenta de lo que está ocurriendo a Conocimiento es poder. nuestro alrededor. Entonces, Así nada, es. simplemente, bueno, pues eso, daros las gracias a todos. Muchas gracias. Nada, deciros que os enviaremos el seminario por internet y Ujú. publicaremos los resultados del sorteo, pues no sé si será mañana o pasado, Ah, genial. porque la persona que lleva redes está con un trancazo enorme.
Ah, Entonces, no wow, sé pobre. lo que le permita la gripe. Pero bueno, eso, mañana o pasado lo haremos público. Así que nada, Débora, Genial. muchísimas gracias. De Gracias a verdad ti, que ha sido corazón, por invitarme. un verdadero placer y por contribuir de manera tan desinteresada a la divulgación en psicología. Muchas gracias, Claro Débora. que sí. Gracias, corazón, y gracias a toda la gente que se ha conectado y que ha sacado un ratito, porque lo más valioso que tenemos en esta vida es el tiempo. Y decidir invertir tu tiempo en esto, pues yo me siento súper agradecida. Bueno, Así que y que gracias. confíen en un tema tan delicado, ¿no? Cuánto nos honran a veces los pacientes. Ajá, totalmente. Pues nada, Así un es. saludo a todos Bueno, corazón, y gracias. nada, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.